Muy bien, seguimos en tiempo rural. Matías, es el momento ya de que empecemos a hablar de lo que está sucediendo acá en el predio de la Sociedad Rural Salteña. Así es, y volvemos a tener un amigo de la casa con nosotros, la primera entrevista que hemos hecho aquí en la Rural, el doctor Carlos Fernández Paso. Exactamente, el doctor Carlos Fernández Paso, una autoridad en la materia, inspector de la raza Brangus, disertó acá sobre los aspectos morfológicos que tiene esta raza y por supuesto nosotros hemos hablado aspectos que tienen que ver con la raza y con la ganadería en general en estos términos. Sí, así es, una charla de zootecnia que, como siempre, con la eficiencia que los caracteriza, organizaron los chicos del Ateneo de la Sociedad Rural Salteña, con una buena presencia de público y la verdad que para mí es una felicidad muy grande poder compartir ese momento con ellos. En Salta y en la región estamos con gravísimos problemas en todo lo que es la producción ganadera, estamos inclusive con un riesgo de una baja de un stock en Salta muy importante, están hablando algunos del 20, 30%. Ahora, la actividad en cabañas, la actividad en la inversión en genética y demás, ¿se trata de mantener o seguir avanzando? Contanos un poco más, a ver si nos tirás un poco más de buena onda. Sí, yo lo que veo es, contrariamente a lo que pensábamos al comienzo de la serie de remates y exposiciones, que realmente no se ha visto afectada, ya sea en cantidad como en calidad, la presentación de los reproductores y tampoco los precios logrados. Lógicamente, el estatismo que existe en algunos de los precios del novillo, de los terneros, hace que los valores de los toros no hayan subido quizá de acuerdo a los índices inflacionarios, a los reales me refiero. Entonces nos encontramos con que son valores muy reales, salvo algunos casos de precios muy especiales que son toros directamente para centros de inseminación o que los compran para padres de cabaña y demás. Normalmente lo que se está viendo son precios más que respetables para toros que van a ir a rodeos generales y más, como vos decís, para la situación que no solamente vive Salta, sino que están viviendo amplias zonas de nuestro país de una sequía muy prolongada y lo peor es que no es el primer año de sequía, es la prolongación ya de temporadas de seca bastante largas, ¿no? En Santiago del Estero son prácticamente 3 años de sequía que tienen, ¿no? Y los resultados ya se están viendo, inclusive desde el punto de vista productivo, con reducción en 20 puntos en los porcentajes de preñez quizá con desplazamientos de animales a otras zonas, pérdida de stock, como vos decís, tener que liquidar ciertas categorías que antes no, que antes se guardaban, como la venta de terneros que antes se podían reservar para recriar y llevar a engorde el mismo establecimiento y se ve muy limitado por la falta de forraje y por la ausencia de precipitaciones que tuvimos, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Sé que tu corazón es Brangus, pero ¿cómo ves vos tanto Brangus como Braford, las dos razas que están digamos creciendo en los últimos años y prioridad y digamos mayoría en todos los campos de acá del norte? ¿Cómo ves vos? O sea, ¿cuál es la diferencia concreta entre ellos o una tercera raza que nos está apareciendo hace poquitos años como la Bosmara? ¿Qué podrías decirnos de uno u otro como para darle una opinión más al televidente? Bueno, yo creo que principalmente las razas se componen de individuos. Los individuos deben ser seleccionados. La selección, los años de selección son importantes. Brangus es, como vos decís, una excelente raza, tiene algunos años más que el Braford en la Argentina, no muchos, pero más años en la Argentina. Braford a su vez tiene algunos años más en la Argentina que Bosmara. Creo que el paso del tiempo va haciendo que las razas vayan mejorando. Ninguna raza es irreemplazable, ni ninguna raza tampoco es descartable. Yo creo que todas las razas son válidas y como dijo alguna vez Rodrigo Vestido, un presidente que tuvimos nosotros, en una de esas no nos damos cuenta y la mejor raza es la mezcla de todas, ¿no? No sé si será tan así, pero yo te puedo decir que viendo el producto a veces de cruzamientos de rodeo Braford con Brangus o al revés, o Brangus con Braford, encontrás a veces unos
unos terneros que son realmente espectaculares y que es el verdadero careta del norte argentino. Entonces, tan desacertado puede no ser el comentario de Rodrigo. Por lo demás, es la composición de los individuos, es lo que se propone cada una de las partes técnicas de las asociaciones. Brangus se propuso ya hace muchos años dejar de lado el tema, por ejemplo, colores y demás. Sé que Braford está en camino también de hacerlo con el tema de barcinos y demás. Creo que todo es mejorable tanto para Brangus como para Braford como para las demás razas, y Bonsmara es una opción más, conozco muy bien a la gente de Bonsmara, sé que es gente muy seria, que trabaja muy bien, y bueno, es una opción más a tener en cuenta, y el tiempo dirá. Yo particularmente he visto en La Pampa, por ejemplo, el cruzamiento de Bonsmara con Angus, que me impresionaron muy bien. Lógicamente, cuando tiraban más hacia el Angus me gustaban un poco más, pero realmente es positivo meter a veces algunas sangres nuevas desde el punto de vista comercial. Las bases genéticas van a seguir estando, no debemos asustarnos las razas que fuimos producto de un cruzamiento, de que haya otro cruzamiento más. Si el cruzamiento es bueno y es bien dirigido, bienvenido sea. Hace pocos días terminó Palermo, sé que tuviste una actividad bastante intensa ahí y vos estás permanentemente recorriendo el país. Tenés contacto con productores de todas partes y con dirigentes de todas partes. Nosotros hemos visto ayer el documento que presentó la mesa de enlace con la cuestión de la participación numérica del campo en el país, en respuesta a esta dejada de lado del gobierno nacional y no llamarlos a esta mesa, supuesta mesa de diálogo que hubo en la Patagonia. Contanos un poco a los que estamos aquí en Salta y no nos movemos tanto, ¿qué dice la gente en el resto del país? ¿Cuál es la situación real, concreta? ¿Hay ganas, hay optimismo? ¿Están con las tranqueras cerradas o medios quietos para esperar un tiempito? ¿Cuál es el termómetro que hay así en otras partes del país? Yo creo que la actitud del campo es una actitud siempre de fe, o sea, es de seguir produciendo. A veces si nos dejáramos llevar por las circunstancias, nuestra fe flaquearía algo, pensando en que no tenemos un interlocutor válido en el gobierno. Es más, no solo no tenemos un interlocutor válido, sino que escuchamos palabras que a veces, como las del secretario de Comercio, que realmente asustan en cuanto a lo que es la misma libertad de comercio. Yo creo que es importante seguir manteniendo esa fe. Yo sinceramente, si te tengo que decir si tengo esperanzas en que este gobierno, creo que nos quedan 2 años muy duros. Si se logra una mayoría en el Congreso, algo se puede ganar, pero no creo que tengamos un interlocutor válido en este gobierno. Están muy firmes en sus posiciones y sus posiciones no son a favor del campo, no son a favor de la industria agroalimentaria, a pesar de que tiran signos como que lo son, pero no lo son. Creo que no tenemos que tener esperanzas de que nuestros asuntos los resuelva el gobierno, lo tenemos que resolver nosotros. Bueno, sí, entonces esta entrevista con el doctor Carlos Fernández Pasos, y bueno, este tema de la zootecnia bovina es realmente interesante porque obviamente acá los productores aprovechan para conocer aún más, y lo que es mejor, los estudiantes también son los que más aprovechan todas estas cuestiones, y bueno, nosotros también como periodistas que queremos aprender un poco más también de lo que es este tema de la ganadería, ¿no? Después fuimos a la segunda disertación que se dio aquí en el Salón de la Sociedad Rural Salteña, que el expositor fue el licenciado Ignacio Iriarte, que nos vino a hablar sobre las perspectivas del mercado ganadero y principalmente el mercado internacional, qué es lo que está pasando y qué es lo que debemos esperar para el futuro inmediato. Muy bien, escuchamos entonces a Ignacio Iriarte. Mira, yo recién lo decía, la salida es claramente exportadora, lo que nos impide, ya es hasta la misma actitud del gobierno ha cambiado, pero el gobierno no está dispuesto a reconocer la verdadera traba a las exportaciones de todos los productos, que es que en los últimos años la inflación se comió el tipo de cambio real alto y competitivo, que era un orgullo de este gobierno, especialmente de Néstor Kirchner, ¿no?
Lo que estamos viendo en general es que la situación internacional es cada vez mejor. Cuesta decirlo, nosotros estamos afuera, pero lo vemos de Uruguay. Uruguay se creyó que más que esto no podía exportar porque no tiene más tamaño ni tiene más stock. Lo que va a exportó 7% más. El caso de Uruguay es extraordinario porque Uruguay, al tener un balance, una cantidad moderada de carne, 400.000 toneladas para vender, elige el mercado. Como ha hecho las cosas también en materia sanitaria, tiene acceso a todos los mercados menos Japón y ahora está abriendo Japón. Uruguay es un espejo en el que nos tenemos que mirar y pasó la misma seca que pasamos nosotros. Brasil es lo mismo, Brasil es sorprendente, lo comentaron, Paraguay es un fenómeno, viene de todas partes del mundo a ver el boom de la ganadería paraguaya. Todo ese lugar, o parte de ese lugar, porque hay para todos. Lo que está claro en los últimos meses es que el mundo ve cada vez, lo vuelve a ver después de 4 o 5 años que se dudaba de que si va a haber carne en el mundo, el 50% del mercado de la carne en el mundo va a ser el Mercosur. 4 tipos van a ser Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Y eso ahora, después de años de la paradoja de mucho consumo interno, menos exportación, revaluación de las monedas, ahora los países están volviendo a exportar. Brasil es un ejemplo, Uruguay es otro ejemplo, Paraguay es otro ejemplo, y Argentina está trabado. Y que otro tema que te va a llevar en algún momento, como dice el gobierno, a adecuar el tipo de cambio, es el hecho que los demás están devaluando. Brasil no hace mucho tiempo estaba en unos 60, unos 70 reales por dólar, ahora está en 2.35. Si en algún momento vos me preguntabas, ¿qué pasa con la Argentina si Brasil llega a devaluar? Bueno, va a tener que acompañar la devaluación. Compite en alimentos y es muy complementario en la cantidad de productos. Si Brasil devalúa, hay que devaluar. Y esa es una de las cosas que se está viendo en los últimos... Uruguay, después de 6 o 7 años, está devaluando. O sea que es cada vez más claro. El gobierno lo sabe y por eso está acelerando la devaluación, pero es insuficiente. Devaluar al 2% mensual, al 3% mensual, como aparentemente fue el último mes, acelerar la devaluación al lado de lo que es la inflación, no hay una ganancia en términos reales. Ahora, si sacamos este tema del tipo de cambio, lo que se ve es que Argentina, la salida es exportadora, porque el mercado interno más de 65 kilos, si no es bajando los precios, no le vamos a vender. Es muy bueno. El consumo interno ya dio lo que tenía que dar, nos está comprando a precios razonables y nos consume 65 kilos, pero más no se puede pedir. Sustitutos, hay una oferta extraordinaria. La oferta total de carne en la Argentina per cápita, el consumo per cápita tendría que ser un orgullo para el gobierno. A mí me llama la atención que el gobierno no cuente en el relato. Cuando era el argumento, cuidemos la mesa argentina. Claro, que están comiendo 115 kilos, que a partir de un consumo muy alto se pueden hacer concesiones en ciertos sectores porque más que eso no se va a comer. Supongamos que el gobierno nacional dice, bueno, señores, este es el momento de exportar, acomodemos el tipo de cambio y bueno, y dejemos algunas trabas o algunas complicaciones. Son muy buenas. Yo no sé en el corto plazo lo que va a suceder porque tenemos mucha menos industria. Hay 30 grandes fábricas cerradas. Yo recién lo mostraba en la charla, hay 43% menos de novillos. Va a haber que rearmar la cadena novillera, especialmente de pesado, de exportación, pero partiendo de niveles tan bajos, vos te vas a arreglar. Todavía la Argentina tiene una masa crítica, tiene 51 millones de cabezas, tiene muchas plantas abiertas, muchas se van a volver a abrir. Cuando uno ve las plantas que cerraron, muchas de capitales brasileños están cerradas pero con personal de mantenimiento, están pensando que algún día van a volver a operar. JBS tiene 4 en esa situación y 4 plantas muy importantes. Bueno, está esperando que sea la situación. Ves que tiene personal de mantenimiento, que no dan por descartado. Lo que la industria está viendo, que esto es un final de un ciclo y que se abre otro que no sabemos ni cuándo va a empezar ni de qué manera, pero un ciclo que es mejor que lo que estamos viviendo. Si también suben y se acomodan los precios que a nosotros nos van a aislar por la zona del país que estamos en cuestión de fletes y demás, ¿existe la posibilidad o se ve la posibilidad de que desde Salta hacia Chile, hacia Brasil, hacia Paraguay, vía paseo, haya una exportación directa, haya un mercado a ese mundo? Que en algún momento Salta ya lo mostró, hace 5 o 6 años, el potencial que tenían exportando carne de acá a Bolivia, incluido Bolivia. Bolivia tiene, en la medida que crece, tiene un faltante de carne también, como lo tienen, y además son países, es una paradoja, están pensando en exportar y no tienen ni siquiera abastecido su mercado interno. Pero yo creo que sí, es que efectivamente, y sobre todo vía Chile, ¿no? Vía Chile. Lo que pasa es que todo esto hay una cantidad enorme de oportunidades que están detrás del problema del tipo de cambio. Resolver el problema del tipo de cambio te vas a dar cuenta lo que es la carne hoy en el mundo, la carne vacuna. La carne vacuna con sello argentino, además.